Quiero saludar en esta parte del programa a Said Mundarain, director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, abogado, criminalista. Nos ha acompañado en otras oportunidades. Said, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y por poderme dirigir a la gente. Sí, yo creo que podemos comenzar de lo general a ciertas cosas particulares. Si te pidiera una visión general de cómo cierra el 2018 para Venezuela, a tu criterio, según tu juicio, ¿qué dirías? Bueno, Idania, el 2008 fue un año muy complejo para el país. Pienso que algo que lo puede resumir es la consolidación de un Estado mafioso. Desde mi perspectiva, el Estado se terminó de desconfigurarse, de aliarse con organizaciones del crimen organizado, transnacional, y ya sin ningún pudor este tipo de actividades empezaron a permear al Estado todo y fuera de nuestra frontera. Creo que también es un año en donde hay una profunda decepción ciudadana que se ve porque si uno se percata durante el 2017, al menos había una ilusión, una promesa que a partir de la Asamblea Constituyente se iban a resolver la mayoría de los problemas del país. Esa era la oferta oficial, una oferta engañosa una vez más. Parte de la población confió en que eso podía ocurrir, que podía la constituyente, ese fraude, podía cambiar un poco la realidad vivencial de la ciudadanía, el día a día, eso que realmente resulta impactante y aquello que mantiene a la gente ocupada, porque la mayoría de la gente se mantiene ocupada en sobrevivir. El 2018 no hubo ni siquiera ningún tipo de oferta. Se entendía que ese engaño del 2017 iban a venir unas mejoras en la calidad de vida que no ocurrieron. Por el contrario, había un plan económico en ciernes que no tuvo ninguna funcionalidad. Se sabía que iba a ser así, un engaño más. Hubo una migración masiva de venezolanos que huyen permanentemente de la muerte y de las carencias a las que someten de forma dolosa el estamento gubernamental a la población. Hubo además han habido violaciones masivas de derechos fundamentales por parte de los organismos de seguridad de Estado. Se han producido, no debemos olvidar que el 2018 empezó con el 15 de enero, empezamos con la masacre del Junquito. Así empezó el año. Tuvimos una serie de hechos violentos como la muerte de Fernando Albán, la persecución contra diputados, exilio forzado de una cantidad de personas, órdenes de captura, detenciones arbitrarias, aislamiento, militares perseguidos y detenidos. Es decir, de alguna manera Maduro en este momento se terminó de quitar la careta del ejercicio de la violencia oficial, que es lo que ha ocurrido, una violencia desde el Estado hacia el ciudadano, y uno puede verlo inclusive en este tema de los perniles. Eso es ejercicio de violencia oficial. Cuando se le promete a la gente una cantidad de cosas que se sabe que no se van a cumplir y se generan unas expectativas y por el contrario se convierten en una suerte de burla, esto es precisamente ejercicio de violencia oficial. Las muertes a manos de los organismos de seguridad de Estado, la cárcel, la persecución, son las expresiones, digamos, más palpables. Pero este tipo de situaciones son expresiones de violencia oficial, la falta de servicios públicos. Fíjense que en Venezuela hubo en el 2018 una migración de la protesta. En el 2017 la protesta tenía como unos objetivos, digamos, más macro. Estaban enfocados hacia las libertades civiles, hacia la democracia. Hubo una verdadera rebelión civil. Durante meses la gente estuvo en las calles enfrentando a la autoridad, pero la petición era esencialmente el cambio de gobierno y el cambio de modelo político. En Venezuela hay ahora muchas más protestas, pero focalizadas. Las protestas son por agua, las protestas son por falta de gas, la protesta es por el pernil, pero no se ha logrado que alguien articule toda esa situación. A ver, Said, hemos tocado, bueno, como te lo pedí, la verdad, un plano bastante general. Hemos hecho una mirada al horizonte, digamos, de distintos aspectos con los que cierra el año 2008. Pero yo creo que
tendríamos que rescatar uno que me parece importante, que es la violación sistemática de los derechos fundamentales. ¿A alguien le puede caber alguna duda de cómo el régimen de Nicolás Maduro, el régimen que está instalado en Venezuela, viola los derechos fundamentales de los ciudadanos? Mire, yo creo que cualquier persona que esté ubicada en tiempo y espacio y que haga un mínimo seguimiento a lo que ocurre en el país, tiene que percatarse de que en Venezuela se violenta todo el espectro de derechos humanos. Fíjense que en general algunas organizaciones le hacen seguimiento a los temas de violencia institucional como las muertes a manos de policía, el encarcelamiento y la persecución. Pero ya yo he dicho en otras ocasiones que en Venezuela el tema venezolano va mucho más allá, porque hay dictaduras muy férreas que persiguen a la disidencia, pero hay alimentos en los anaqueles, hay medicamentos a la hora de que una persona se enferme, hay servicios públicos funcionales. Eso es lo que, desde mi perspectiva, diferencia los tiranos de otros regímenes autocráticos. Los tiranos ni siquiera imponen orden. Y Maduro, desde mi perspectiva, lo que ejerce es una tiranía porque se ejerce el poder contra la gente. No hay nada que sea a favor de la gente. Ha habido multiplicidad de situaciones en las cuales gobiernos de corte autoritario imponen a sangre y fuego su visión política del país, pero hay orden, hay seguridad al menos, hay alimentación, etcétera. Hay cosas que no se debaten. En el caso venezolano, ninguno de los espectros de derechos, ni sociales, ni políticos, ni de ningún orden. Los derechos de los pueblos indígenas que se recogieron en la Carta Magna de la Constitución del 99. Nunca había habido un gobierno tan violador de los derechos indígenas como precisamente este que recogió los derechos en la norma. Los derechos ambientales, además, el daño es irreversible. Lo que está ocurriendo en temas de minería, en temas de invasión, en temas de deforestación, en sitios que son patrimonio de la humanidad, que son inclusive indisponibles por parte de quienes ejercen funciones públicas, nos debe llamar la atención de que precisamente todos los derechos están siendo atacados. Lo que está dejando, digamos, esta oscuridad, este estamento político que genera daño y que va en contra de los elementos más esenciales de la humanidad, hay situaciones que va a ser muy difíciles de revertir, muy difíciles, en el plano educativo, en el plano ecológico, en el plano de la reorganización de la sociedad, en el tema de seguridad pública. Tenemos cantidades de niños en la calle que a muchos años anteriores había, pero no en estos niveles, que van a ser van a entrar están entrando en la delincuencia sin ninguna contención y sin ningún plan oficial para eso. El tema del embarazo juvenil, por ejemplo. Bueno, pero en relación al tema de la seguridad, por ejemplo, Venezuela acaba de ser calificada como el país más violento de América Latina. Y lo es. Y uno de los más violentos del mundo. Sin embargo, cuando uno escucha al gobierno, parecía, como todo, forma parte de la canalla mediática, etcétera, etcétera, pero es una realidad. Es decir, las diferentes ONG que hacen vida en Venezuela y que monitorean el tema de seguridad dan fe de ello, ¿no? Así es. Recientemente salió el estudio del Observatorio Venezolano de Violencia y coloca algo así como 82 cada 100.000 habitantes la tasa de homicidio. Te digo que la tasa de homicidio, desde la perspectiva de la medición de la violencia a nivel mundial, es la que han tomado los países y las ONGs que estudian el fenómeno de la violencia, porque es donde hay menos cifra oscura. Es decir, una persona la pueden robar y a lo mejor no pone la denuncia y la autoridad nunca se entera. Eso mismo ocurre con las violaciones, ocurre con el secuestro, pero no con el homicidio. En el homicidio en general siempre hay un cuerpo y el Estado se aboca a la investigación del hecho. Por eso es que es el indicador donde hay menor cifra negra. Por eso se ha escogido el homicidio precisamente o la muerte violenta como el hecho, el indicador más fidedigno de cómo se encuentra una sociedad en materia de violencia. En este caso, por supuesto, la brecha que hay entre la opinión oficial y la opinión de las ONG es muy grande. ¿Por qué? Lo primero que hizo el gobierno, y lo digo con propiedad porque yo formaba parte del Consejo General de Policía, ¿sí?, es decir, que las muertes a manos de organismos de seguridad de Estado son muertes justificadas
porque en todas, desde la perspectiva del autoritarismo, las personas han ejercido violencia contra el funcionario público que ha matado legítimamente. Que es la cifra roja más importante, que cada vez que yo toco este tema con algún invitado, de verdad me detengo y llamo la atención sobre esto, porque es increíble, es resistencia a la autoridad. Resistencia a la autoridad. Muerte por resistencia a la autoridad. Así es, así queda catalogado y a partir de allí, además de que son hechos que ahora no se investigan y antes sí se investigaban minuciosamente, ellos no lo colocan, digamos, desde el punto de vista oficial no se coloca en la cifra. Nosotros tuvimos un debate muy intenso que hay algo peor. Ellos, decía el ministro de Interior y Justicia en su oportunidad, que ni siquiera la cifra de ajuste de cuentas, lo que ellos llaman la muerte entre organizaciones criminales, bandas, etcétera, deberían contarse desde el punto de vista estadístico, porque eso no tenía ninguna incidencia directa en la sensación de inseguridad de la población, lo cual es una barbaridad. Yo le decía, pregúntale al padre o madre o familiar de ese muerto si realmente ellos creen que eso no es inseguridad, o a la población o al círculo más cercano donde ese hecho ha ocurrido, a ver si eso no les genera una sensación de inseguridad. Entonces, a partir de ese maquillaje, ellos, digamos, el gobierno trata de decir que no hay un desborde de la violencia, un desborde de la violencia que está muy claro, y lo tenemos en el comportamiento humano. Nosotros vemos cómo en Venezuela la gente después de las 7 de la noche no está en la calle. Vemos cómo están dadas además todos los factores exógenos de la criminalidad. Los factores exógenos, quienes nos hemos dedicado a estudiar este tema, es que están dadas todas las condiciones de pobreza, las condiciones de que hay bandas, hay grupos armados al margen de la ley, con la venia del gobierno. Hay colectivos por todas partes que parecieran inclusive entes oficiales, salen de la mano de jerarcas del gobierno, personas que están solicitadas, etcétera. Entonces hay una sensación de que para ellos no hay aplicación de la norma, de que la norma, la ley, que es lo que rige realmente un Estado, y para volver a recomponerlo, nosotros vamos a tener que empezar por el cumplimiento, por lo esencial, que es que cómo hay que generar una cultura. ¿Es un Estado sin ley? Es un Estado, primero, anómico, en el cual las normas existen pero no se cumplen, y hay todo un debate sobre si es un Estado fallido o forajido. Desde mi perspectiva es un Estado forajido. Los Estados forajidos se caracterizan... ¿Cuál es la diferencia? Para nuestra teleaudiencia, expliquemos. En los Estados fallidos, el Estado tiene una incapacidad de servir al ciudadano. El Estado se justifica en la medida que es capaz de servir a la gente a su proyecto de vida. Claro. Es decir, le da todas las condiciones para que la gente sola sea capaz de generarse un proyecto de vida propio, provechoso para sí y para su familia. En ese caso en Venezuela ya no ocurre, pero el Estado forajido tiene una añadidura, que es que no cumple con el ordenamiento jurídico internacional y además constituye un peligro para el resto de los estados. ¿Por qué? Por su alianza con el crimen transnacional. Fíjate que en Venezuela hay una alianza con el crimen transnacional que es muy clara. En Venezuela se trafica oro. Es decir, hay unas mafias del tráfico de oro a nivel mundial que están vinculadas con Venezuela. Se trafica coltán, que es por todos sabidos que se vende al margen de la norma, al margen de la ley, a organizaciones criminales. Se comercializa incluso petróleo sin que entre a las arcas del Estado por vías, digamos, contrarias al ordenamiento jurídico. Se trafica, es un corredor del tráfico de drogas. Son muchos funcionarios de la Revolución Bolivariana señalados como pertenecientes a carteles del narcotráfico. Absolutamente, muchos funcionarios señalados y además lo más grave es cuando el Estado todo trabaja en función de que la actividad se dé. Por ejemplo, en Venezuela hay sobrevuelos, nosotros tenemos manejado mucha información de sobrevuelos de aviones del narcotráfico sin que nadie los detenga, barcos que salen de los puertos sin que nadie los detenga. Digamos, es un corredor importante del narcotráfico y eso se sabe a nivel mundial. Esa es la diferencia entre el Estado fallido y el forajido. Venezuela pasa a ser un Estado forajido en la medida en que hay una alianza con el crimen transnacional e irrespeta el ordenamiento jurídico. Y fíjate lo importante del irrespeto al ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos, Venezuela es suscriptor, por ejemplo, de la Carta Democrática. Todos los países que suscribieron la Carta Democrática están obligados a respetar libertad de prensa, libertad de pensamiento, las libertades en los partidos políticos. Los partidos políticos están inhabilitados. Sí. Aquí estamos ante una situación en que hay una inhabilidad en partidos políticos, una persecución al pensamiento libre, una persecución a la prensa. Es decir, no se cumple la Carta Democrática. Ok, vamos a Naciones Unidas.
¿Se cumplen las normas de Naciones Unidas en materia de derechos humanos? No se cumplen. Ya tenemos declarado que los venezolanos no es que son migrantes, no son migrantes. Hay un éxodo de personas que son expulsadas del país por unas condiciones de vida a las que dolosamente les forma parte de una planificación, que se vaya la mayor cantidad y tratar de estabilizar el país. Claro, pero hay un Estado forajido que va a juramentarse para un nuevo periodo el próximo 10 de enero. Hay un Estado forajido, violador de los derechos humanos, de la norma internacional, que va nuevamente a tomar posesión intentando darle forma a lo que ni forma tiene, intentando darle visos de legalidad a lo que es absolutamente ilegal, porque es producto de unas elecciones no reconocidas absolutamente ni por la oposición venezolana ni por la comunidad internacional. Pero está allí. Va a juramentarse Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar a partir del 10 de enero? ¿O qué va a pasar el 10 de enero? Ciertamente va a ser desconocido el gobierno de Maduro por un número importante de países, o lo hará Brasil, Colombia, quizá Estados Unidos, Argentina. Yo creo que la situación que por venir es una situación digna de análisis y muy compleja, sobre todo para el gobierno. ¿Por qué? Porque en general hay una serie de actos que ha cometido el gobierno en el transcurrir del tiempo cercano que le dan una ilegitimidad de desempeño. La ilegitimidad de desempeño, digamos, para ser comprendida por los estados o para que cada estado tenga el valor de fijar postura, es mucho más complejo. Tenemos, por ejemplo, el juicio de Odebrecht que se hizo este año y fue condenado Maduro por un hecho de corrupción. Tenemos una declaratoria por parte de la Asamblea Nacional de abandono de cargo, etcétera. Pero desde la perspectiva internacional, Maduro ganó unas elecciones inicialmente, aunque todos los venezolanos consideremos que es ilegal en el desempeño. Esa es la situación. ¿Qué es lo que cambia en este momento? Lo que cambia precisamente es que la mayoría considera que el periodo constitucional culmina el 10 de enero. La mayoría considera no. Todos los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos y el estamento internacional lo considera que termina el 10 de enero. Y termina porque las elecciones que fueron, esas elecciones fraudulentas del año pasado, que digamos es una de las más tristes capítulos de lo que es la democracia, fue llamada por un ente al que nadie reconoce, que es la Asamblea Constituyente. Además, la Asamblea Constituyente es, digamos, la gran carga que tiene ahorita el gobierno, que no sabe qué hacer. Pero llegado al punto crucial, Zahir, ¿tú crees ciertamente que la comunidad internacional va a desconocer en un número importante de países este nuevo periodo que pretende juramentar Nicolás Maduro? Sí, creo que gran parte de la comunidad internacional lo va a hacer. Y no solo, y fíjate que eso es importante, pero yo creo que lo más resaltante es que inclusive desde el punto de vista interno, quien tenga alguna duda o aquellos que han sido blandengues o han tenido algunas posturas un poco más laxas respecto a la legitimidad de Maduro, están en cuenta que el día 10 es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión en el cual todas las fuerzas democráticas deben tratar de ponerse de acuerdo para que haya un plan unitario que permita capitalizar eso. Los días por venir, digamos, son muy complejos para el país. Son muy complejos porque el gobierno o ese desgobierno a toda costa va a tratar de mantenerse en el poder, pero las relaciones internacionales se le van a hacer más complejas. Está Bolsonaro tomando posesión, también en Brasil. Es una frontera muy importante, una frontera que se está tornando muy viva. Está el tema Colombia, está el tema Estados Unidos, y yo creo que realmente el 2019... a pesar de toda la oscuridad que nos ha cubierto durante el 2018 y toda la complejidad que hemos vivido, creo que el 2019 es un año en el cual se proyectan posibilidades de ruptura del orden de ese caos en el cual Maduro mantiene el país. Ya no me queda tiempo, pero hay algo que no quiero dejar pasar. Hace pocos días fue deportado a Venezuela un funcionario asesor de la Embajada de Venezuela en Colombia. Entre los múltiples señalamientos que se le hacen a este personaje, se dice que vigila de cerca a venezolanos hoy en el exilio, como la fiscal Luisa Ortega Díaz.
¿están ustedes al tanto de esto? Es decir, ¿tenían información de que pueden ser objeto de seguimiento, vigilancia? Sí, efectivamente, ya hemos sido objeto de seguimiento, de vigilancia y de algunos intentos hasta de agresión por parte de desconocidos. En ese caso, presumimos que sean venezolanos o miembros de la inteligencia venezolana del SEBIN. Y en este caso, en particular, la Fiscalía y la Policía Nacional tienen investigaciones, han sido muy diligentes, Colombia, con este tema. Y claro, no puedo dar más datos, pero ciertamente existe una investigación muy profunda, muy profesional, muy técnica, que se está llevando a cabo durante todo este año por esa temática. El desgobierno que está allá no cesa en sus intentos de hostigamiento y de persecución a todos los que le adversamos. Y por eso han seguido a la fiscal, me han seguido a mí, a algunos magistrados que están acá, y todos estamos siendo objeto de observación. Por reclamar la democracia y las libertades civiles, más nada, Idania. Eso es lo que nos ha correspondido. Claro, claro. Uno se pregunta, chicos, ¿formaremos parte de la lista? Porque... Seguramente, seguramente. Zair, otra noticia ayer de alguna manera conmocionó a la opinión pública, y es cuando el canciller el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunció tener información sobre un presunto atentado en contra del presidente Duque. De hecho, hoy se ha publicado un nuevo comunicado donde se destaca que se mantiene la comunicación con Venezuela sobre el ataque en respuesta a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, quien señaló que su país está dispuesto a colaborar con las pesquisas. El texto también destaca que la posición de Colombia de cara al 10 de enero, cuando inicia el nuevo periodo de Maduro, se tomará conjuntamente con los países miembros del Grupo de Lima. Esto es justamente de lo que hablamos. Una sola pregunta. ¿Es factible, es creíble que desde Venezuela se frague un atentado contra el presidente Duque? Mire, lo que ocurre es que la conexión de miembros del Estado con el crimen organizado transnacional ya hace factible casi cualquier cosa. Si eres capaz de vincularte con el tráfico, con situaciones, por ejemplo, como el tráfico de droga, ¿cómo no hacerlo con la muerte de una persona? Entonces, todo debe ser, desde mi perspectiva, cuidadosamente investigado, pero factible, por supuesto que lo es. Y además, la opinión del grupo que se mantiene en el poder en Venezuela es que en Colombia, como es una expresión, digamos, importante de libertades democráticas de la región, debe ser atacada, cuestionada, y porque además ha dado cobijo a más de uno de quienes hemos sido perseguidos en Venezuela. Así que no es descartable que eso se haga, y hay que estar alerta porque hay unos vínculos muy estrechos entre crimen organizado y Estado. Yo me quiero quedar con esa frase de Zair Mundarain. La conexión del gobierno con el crimen organizado, del gobierno de Venezuela con el crimen organizado, hace factible cualquier cosa. O hace factible que cualquier cosa pueda suceder. Yo creo que esa frase resume y encierra lo que muchos piensan en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Zair, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este último día del año 2018 que está ya por terminar en breve.